a los Gálatas y leeremos desde el versículo 6 al versículo 12. Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 6 al versículo 12. Dice la Sagrada Escritura de esta manera. Gálatas, capítulo 1, verso 6 al verso 12. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra. Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Una congregación, una iglesia, en sus inicios, puede ser una iglesia que haya recibido las cosas del Señor, el anuncio del Evangelio de Jesucristo, por una boca consagrada, por un hombre entregado a Dios, que tenía un llamamiento, y en ese llamamiento de la predicación de la palabra, un propósito de extender el Evangelio a muchas personas. Cuando una iglesia comienza probablemente con poca gente, algunos traídos del mundo, otros sanados por la misericordia del Señor, otros libertados del poder del diablo y de sus demonios. Y empieza a juntarse y a congregarse ese grupo, y empieza a surgir en ellos la verdadera fe. Se les empieza a enseñar, como Jesucristo dijo, se les empieza a enseñar el camino verdadero de Dios. Se les empieza a enseñar el ABC del Evangelio. Se les empieza a enseñar sobre el bautismo en agua, sobre la redención, sobre la justificación, sobre la santificación. Se les empieza a motivar sobre la consagración, sobre la entrega al Señor. Y aquel grupo que comienza con buenos cimientos, con buen fundamento. Aquel grupo que comienza con la fuerza de la consagración a Dios y sienten la misma presencia del Señor, y el Señor los empieza a edificar, y en el camino del Señor siguen siendo edificados en una forma preciosa. Y cuando contemplamos ese grupo de iglesia que comenzó en algún lugar, en alguna casa, en algún templo, muchas veces comienza la obra del Señor en la casa de algún hermano, de alguna familia, y ahí se va extendiendo. Y ese grupo va recibiendo tanta fortaleza por la misma palabra de Dios, y va siendo bendecido y fortalecido por la palabra y por el Señor. Y ese grupo va adelante y se esperan
buenos dividendos espirituales en ese grupo. Cuando el apóstol Pablo llega a Galacia y empieza a predicar el evangelio de poder en medio de ellos, muchísima gente, principalmente muchos judíos, reconocieron que Jesucristo era el Señor. Se entregaron al Señor Jesucristo, se bautizaron, y el gozo del apóstol San Pablo era ver que aquella iglesia en Galacia surgió, empezó a vivir, brotó, empezó a seguir al Señor y a caminar con Dios en una forma muy preciosa y muy especial. Y como siempre, en el apostolado del apóstol Pablo, él tuvo que dejar esa congregación y tuvo que dejarla en manos de alguien que empezó a vivir en el Espíritu, que empezó a ser guiado por el Espíritu, que empezó a ser usado por el Espíritu, compartiendo experiencias gloriosas en todos aquellos Gálatas que empezaron a formarse como un grupo compacto, como un grupo decidido a caminar y a servir al Señor. Lamentablemente, en esos grupos que surgen con fuerza, empiezan a ocurrir cosas extrañas. Empiezan a ocurrir cosas que no estaban dentro del programa divino. Muchas veces los hombres se descuidan. La gente se descuida. Con sus oídos oyen otras cosas. Con sus ojos ven otras cosas. Y empiezan a dudar de las cosas preciosas de parte de Dios. Mucha gente empieza a ser motivada por otras cosas que realmente no son del Señor. Y ese fue el asombro del apóstol San Pablo, que lo precioso que sembró el apóstol por obra y gracia del Espíritu Santo no tardó mucho. Aquellos judíos consagrados y entregados al Señor empezaron a ser visitados por otras ideas, por otras filosofías, por otras cosas engañosas. Y el apóstol Pablo se quedó asombrado cuando recibió el reporte que la iglesia de Galacia, la iglesia que Dios había fundado, con buen parecer, y el Señor siempre funda las cosas y hace las cosas correctamente. En poco tiempo, la iglesia de Galacia empezó a desviarse, empezó a dejar el camino correcto, empezó a creer otras cosas que no eran de Dios. Y es aquí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar que la iglesia de Galacia es una imagen o un ejemplo de una iglesia apóstata. De una iglesia que teniendo la verdadera fe se desvió. De una iglesia que teniendo la verdadera enseñanza la dejó. Porque el apóstol Pablo dijo: pronto ustedes han dejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Quiere decir que ese llamamiento por gracia empezaron a dejarlo, empezaron a negarlo, porque el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9, dice: por gracia del Señor sois salvos, y esto no es de vosotros, porque esto es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice el versículo 9. Y realmente cuando Dios llama en su gracia y en su misericordia,
es porque a pesar de que la gente ha estado perdida, hundida bajo el poder del pecado, del diablo y del mundo, el Señor por misericordia los levanta. El Señor por misericordia los ayuda, los perdona, los santifica, los limpia y los congrega en un grupo para que sigan el camino verdadero del Señor. ¿Qué es lo que había pasado en la iglesia de Galacia? Aquella iglesia empezó a seguir un evangelio diferente del que había sido sembrado en ellos. El evangelio correcto lo sembró Pablo y no había duda de eso. La palabra de verdad la habían recibido por boca de Pablo, no había duda de eso. Pero la Escritura dice, ustedes ahora están siguiendo un evangelio diferente. Porque el verdadero evangelio, queridos amigos y hermanos, son las buenas nuevas de salvación. Ahí está fundado el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo es la persona. Jesucristo es el verdadero evangelio. Y cuando uno conoce a Jesucristo por gracia, uno es salvo por su misericordia y por su gracia. Y no tiene que haber cambio en nosotros o en nuestra experiencia en el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la iglesia de Galacia? El apóstol Pablo dijo, es que no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, no hay dos ni tres. Segunda de Corintios 11:4 nos enseña de esta manera. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Se corre el peligro de que después de haber recibido el evangelio verdadero, el de las buenas nuevas de salvación, se corre el peligro de ser tentados a oír a otro evangelio, a otro Jesús, a otro espíritu que realmente no es de Dios. Ahora, si nos fijamos en Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11, la Sagrada Escritura nos dice de la siguiente manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie tiene la autorización, nadie tiene la fuerza o el poder, nadie puede hacerlo, aunque muchos tratan de hacerlo, pero esto no es recibido por Dios ni por el Espíritu Santo, porque el único fundamento, el único cimiento verdadero es Jesucristo el Señor. Y esto es lo que enseña el Evangelio. El centro del Evangelio, la predicación del Evangelio es Jesucristo el Señor. O sea que el apóstol Pablo dijo, no hay otro. El problema está en que el apóstol Pablo nos descubre algo. Y dice, hay algunos, o sea, algunas personas que perturban. A los que van caminando bien los molestan. A los que han creído correctamente en el Evangelio los quieren desviar o torcer. Estos son algunos que se han dejado contaminar, que se han dejado engañar, que han cambiado la realidad, la verdad del Evangelio Santo de Dios, pero que ellos son perturbadores, se convierten en perturbadores.
Ahora, ¿qué es perturbar? Perturbar es trastornar el orden de las cosas. Lo repito, perturbar es trastornar el orden de las cosas. Trastornar la quietud de la gente. Cuando la gente está quietamente recibiendo el consejo de la palabra, el evangelio del Señor, que es vida, que es paz, que es bendición, que es orientación, que es perdón, que es cambio. Algunos están quietamente recibiendo esa palabra como sentándose a la mesa para comer el pan en quietud. Otros vienen y quieren trastornarlos. Quieren motivarlos a dejar las cosas verdaderas. Muchos están entregados por espíritus de error, entrenados por espíritus de error para quitarle el sosiego a la iglesia. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar pendientes y despiertos, porque el diablo mentiroso envía a gente trastornada, envía a gente desviada, descaminada, gente que no tiene la verdad correcta en su vida. Los envían como focos de contaminación. Hay mucha gente enviada por el mismo diablo para perturbar el sosiego de la iglesia. En segundo lugar, el apóstol Pablo habla sobre los que pervierten el evangelio, los pervertidores del evangelio. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado también. Pervertir quiere decir viciar con malas doctrinas. Pervertir quiere decir viciar a la gente con malas doctrinas. La doctrina es enseñanza. Entonces el diablo lo que quiere es corromper, viciar a la gente con malas enseñanzas. Cuando la palabra de Dios es correcta, el diablo quiere torcerla. Cuando la palabra de Dios es fiel, el diablo a través de algunas personas o personajes quiere interrumpir, quiere hacer ver que lo que están oyendo no es lo correcto. Pero bendito sea el nombre del Señor, que todo lo que encontramos en la Biblia, la santa palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en los Evangelios, todo eso y las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, todo lo que encontramos en la Biblia es perfecto y verdadero. Pervertir quiere decir viciar la fe. Mucha gente, cuando recibe al Señor, recibe una porción de fe verdadera. Y esa fe que reciben les mueve, les motiva a ser personas diferentes, cambiadas, llenas de gozo, llenas de amor. Empiezan a sentir unidad, comunión con los hermanos. Y reciben como niños inocentes la leche espiritual. Y otros reciben la carne espiritual porque ya tienen dientes para comer. Pero viene el malo, viene el error, el espíritu de error, metiéndose en algunas personas y vienen a tratar de contaminar la fe de esa gente que tiene una fe correcta. No quites tu mirada de Jesucristo. No voltees tu mirada para otra persona o para otras cosas. Mantén tu vida, mantén tu mirada, mantén tu fe en la persona admirable de Jesucristo, el Señor. Entonces el apóstol Pablo reconoce que hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Ahora, en tercer lugar, en aquel tiempo y en este tiempo, encontramos diferentes tipos de evangelio. Diferentes tipos de evangelio.
Hoy en día yo puedo ver la televisión, puedo oír la radio y puedo ir a diferentes lugares donde hay diferentes expositores, predicadores del Evangelio. Pero lamentablemente vemos la gran diferencia, porque muchos están enseñando un evangelio psicológico. Escuche bien la lista que tengo. Un evangelio psicológico que motiva a la gente hasta pensar y hacer pensar a la gente que ellos pueden llegar a ser dioses. Segundo, el mentado evangelio de la prosperidad, que nació hace algunas décadas atrás. ¿Qué enseña el evangelio de la prosperidad? Que usted tiene que ser rico para ser salvo. Recientemente vine de Guatemala, la República de Guatemala, donde el evangelio ha crecido mucho. Pero ahí donde ha crecido mucho el evangelio también está la tentación a creer otras cosas. Y un pastor me contaba de una congregación. En esta congregación, este predicador que está desviado, este dirigente de esa iglesia que está desviado, le enseña a la gente que ellos tienen que superar en su vida, que ya no tienen que ser pobres. Y llegó un joven con todas las ilusiones de ser cristiano y le empezaron a enseñar que las ropas que tenía eran ropas incorrectas. Que para ser salvo y para ser seguidor de Jesucristo, tenía que mostrar que en realidad tenía dinero y tenía buen trabajo y tenía buenas cosas. Y como este muchacho no tenía mucho dinero, tuvo que ir a prestar dinero afuera para conseguirse ropas de marca, para mostrar en su templo que él ya estaba superado. Ese no es el evangelio del Señor. ¿Qué harán aquellos que miran la Sagrada Escritura y pueden leer que Jesucristo no tuvo dónde recostar su cabeza? Que muchas veces Jesús y sus discípulos no tenían mucha comida y tenían que ir por los sembrados a agarrar un poquito de espigas para comer ese día porque no tenían que comer. Tengamos mucho cuidado en este tiempo con ese falso evangelio de prosperidad. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos ricos en Dios. No importa si no tienes dinero, o si tienes mucho dinero, dale gracias a Dios. Si no tienes buena posición, conságrate al Señor. Si tienes buena posición, conságrate también al Señor y consagra lo que tienes para ayudar también a otros. Pero lo que quiere el Señor es tu corazón, porque la palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Sé rico en Dios, en su palabra, en la oración, en la entrega, en la piedad, en todo aquello que se relacione con Dios y el Espíritu Santo. Sé rico en Dios. Tercero, hoy en día estamos viendo la predicación de un evangelio social. El evangelio del beso en el cachetito. Que eres evangélico solamente mientras llegas al templo. Pero cuando miras a tus hermanos allá afuera, ya no son tus hermanos. Ya no los reconoces, pasas de lado, no los saludas, no sientes la misma efervescencia de amor que sientes dentro del templo. Hay grupos dentro de la iglesia que son nada más grupos sociales. En otras palabras, que adentro del templo todos somos iguales, pero fuera del templo hay diferencias. Cuando el Señor Jesucristo dijo: amaos los unos a los otros,
como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros. Dios no está fomentando un evangelio social solamente. Dios está fomentando un evangelio de cambios. En cuarto lugar, el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué significa esto? Que muchas veces hay una imposición para meter dentro del verdadero cristiano evangélico la ley mosaica. Eso está escrito ahí en el libro de Gálatas 2:14. Podemos leer Gálatas 2:14. Y la carta de Gálatas nos dice de la siguiente manera, en Gálatas 2:14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Subrayo estas palabras. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? En una oportunidad, un hermano que creía en estas cosas y que defendía la posición de los judíos, de los israelitas, me dijo: es que usted no ama al pueblo de Israel. Y yo le dije: al contrario, todas las veces que puedo, yo oro por el pueblo de Israel, por su ejército, por sus niños, por sus muros, por su paz, porque coman su alimento con paz. Yo oro por el primer ministro israelita, yo oro por el pueblo de Israel y le pido al Señor su misericordia sobre ellos. Pero la palabra de Dios, a mí como gentil, cristiano evangélico, no me ordena judaizar. Eso es lo que la palabra del Señor me enseña. No tengo por qué judaizar. No tengo por qué seguir la ley de Moisés. No tengo por qué hacerlo, ni usar ninguno de sus instrumentos. No tengo por qué cambiar el evangelio del Señor que ha sido derramado en mi corazón por cosas del pueblo de Israel que para ellos fueron o siguen siendo símbolos o emblemas muy preciosos. Si ellos lo usan es porque ellos van a ser juzgados por la misma ley mosaica. Pero yo no, porque yo estoy en la gracia de Jesucristo. El versículo 16 dice la Escritura, Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lo último de este texto dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora leeré para ustedes Gálatas 3, verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora el versículo 13 dice: Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Quiere decir que Jesús clavó la ley en su cruz en el Calvario. No tenemos que ser obligados a cumplir la ley y a seguir la ley, porque estamos dentro de la gracia del Señor. Número 5. Hay un grupo que se hace llamar el G12.
Es un grupo dañino, principalmente sus enseñanzas, en sus prácticas. Es un grupo dañino, mezclado con diferentes prácticas y enseñanzas que definitivamente son enseñanzas de hombres. Tengamos cuidado con el movimiento del G12 que ha sido puesto en práctica en la República de Colombia. De Colombia para el mundo se ha diseminado esta práctica del G12. Yo personalmente he visto estas prácticas incorrectas en diferentes templos donde se está llevando a cabo el programa del G12. Es dañino, molesta la vida, la conciencia, el corazón de la gente, y ahí no está el verdadero evangelio. Número 6. El evangelio mezclado con idolatría. Me estoy refiriendo a la iglesia romana, a la iglesia popular, que tiene dogmas, que tiene enseñanzas de hombres. Y pongo entre comillas que todo lo que enseñan, dicen, para que usted sea salvo, es a través de, subraye eso y póngalo entre comillas, a través de, quiero decir, a través de ídolos, a través de Rosario, a través de María. El movimiento mariano ha engañado al corazón de mucha gente y están esperando que cuando mueran María los va a salvar y que María es intercesora, cuando la palabra de Dios no nos dice absolutamente nada acerca de eso. Porque la palabra del Señor dice muy claramente, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Nadie tiene el derecho ni la autorización de suplantar a Jesucristo. El único que resucitó de entre los muertos fue Jesucristo. Y el único que fue alzado vivo a los cielos en su gloriosa majestad fue Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que el único que se sentó a la diestra de Dios en las alturas es Jesucristo. Y el único que es intercesor en los cielos para todo pecador que se arrepiente. Y para nosotros la iglesia, el único intercesor es Jesucristo. Así que no hay ningún otro. Estos falsos hermanos, entre comillas, enseñan que a través de diferentes personajes usted va a recibir perdón y salvación y restauración, pero eso es un engaño falaz. Dios no mezcla el evangelio con la idolatría, porque la idolatría no es de Dios. La idolatría es abominación a Dios según el mandamiento antiguo y según la enseñanza del evangelio. Séptimo, hay un evangelio de show en este tiempo. Un evangelio de show quiere decir un evangelio de entretenimiento. Y ese evangelio nada más es emocional. Congregar a mucha gente para darle un show de música, un show de baile, para atraer a la gente al templo, para que la gente venga a entretenerse al templo, pero en su corazón están vacíos de la verdad de Dios. Cuando el apóstol Pablo recibe el evangelio, este evangelio glorioso que está en la Biblia, nos induce, nos empuja, nos impele a la piedad. Piedad quiere decir a la inclinación de cosas santas de Dios. ¿Para qué tenemos un montón de gente, cientos y miles de gentes en un teatro o en un auditorium, si mucha de esa gente está inclinada al mundo? Practica lo mundano, hace lo mundano, vive en lo mundano, en cosas mundanales.
para luego llegar otra vez al templo y divertirse dentro de un templo. Dios no nos ha llamado a divertirnos en el templo. Dios nos ha llamado a consagrarnos en su casa. Hay mucha gente que llega al templo y ya no visita el altar para orar. Ya no dobla sus rodillas para orar. Ya no clama al Dios del cielo. Ya no busca a Dios cuando Dios dijo: buscadme y viviréis. A Dios hay que buscarlo. Cuando el salmista David dijo: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en su casa todos los días, para contemplar su hermosura y para pensar en Él, en su santo templo. Evangelio de show quiere decir un evangelio emocional. Pero quiero decirte que la emoción es efervescente. La emoción te empieza a mover. Por eso hay mucha gente bailadora en el templo, pero pagana afuera. Muchas veces tocan instrumentos porque la música es bonita y la música nos atrae dentro del templo, pero afuera son impíos. Dios no nos ha llamado al templo para emocionarnos. ¿Sabes por qué? Porque la emoción se termina, se acaba. Muchos son adictos a la emoción, pero son distantes a la consagración. Porque en la emoción no se te pide nada, pero en la consagración se te pide por la palabra de Dios que reconozcas al Cristo verdadero, que lo pongas en tu corazón por obra y gracia del Espíritu Santo, y principalmente que le obedezcas en su palabra y en sus mandatos. A la gente emocional eso no le gusta. A la gente emocional lo que les gusta es algo que les haga sentirse bien, pero no algo que les demande. Y el Cristo de la Biblia, el Dios verdadero de los cielos y el Espíritu Santo que está guiando a una iglesia de verdad, nos demanda que nosotros caminemos correctamente en el evangelio verdadero de Dios. Este evangelio de show, de entretenimiento y emocional, contiene prácticas antibíblicas, que son muchas que se han metido dentro de la iglesia para nada más embobar al pueblo del Señor. Pero no es la comida verdadera que alimenta tu alma, porque lo que tu alma necesita es palabra correcta de Dios. No debemos de caer como cayó la iglesia de Gálatas. No procuremos por nada del mundo cambiar el evangelio que se nos ha explicado en la palabra santa de Dios. No caigamos en la tentación patrañosa del diablo de cambiar lo que Dios ha establecido, de mover de la Biblia el consejo correcto, de quitar de la Biblia lo que no nos interesa tener en nuestro corazón. Nosotros debemos de mirar la fidelidad de la palabra, porque la palabra de Dios es eterna. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Termino diciéndote que verdaderamente Dios se asombre de nosotros, de que estamos caminando en el camino correcto del evangelio correcto. Pablo se asombró de que la iglesia de Gálatas se desvió en muy poco tiempo. Nosotros no sigamos el ejemplo de Gálatas. No nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda. Mantengámonos firmes en el evangelio y en el camino del Señor.
Que Dios te bendiga y que este consejo llegue a tu corazón a tiempo. Recapacita y vuelve al camino correcto del Señor. Lee la Sagrada Escritura, ora verdaderamente al Señor y pídele al Espíritu Santo que te enseñe lo correcto de su palabra. Que Dios te bendiga.